en armonía como hermanos. Amén. Vamos a la palabra del Señor, a la primera carta del apóstol Pedro. Cuando la tengas me das un fuerte amén. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 1, primera carta del apóstol. Regálame un poquito más no me estoy escuchando casi. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Okay. Versículo 23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, porque no hemos nacido a una vida que terminará, Señor. No hemos nacido, Señor, para acabar pronto. Hemos nacido a una vida que durará para siempre. Hemos nacido a una vida eterna, Señor Dios. Por eso yo te pido que nos des sabiduría para comprender qué debemos hacer con esa vida mientras estamos aún en esta tierra de los mortales. Padre, porque como me has mostrado en tu palabra durante esta semana, Señor, la salvación no es el fin, la salvación es el principio. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amados hermanos, en la mañana de hoy, si el Espíritu Santo me da sabiduría para explicar y a ustedes para entender, vamos a estar estudiando una porción de la primera carta del apóstol Pedro y luego estaremos con el libro de Nehemías, donde vamos a revisar uno de los errores que a veces cometemos en medio del cristianismo, y es que pensamos que todo el propósito de la cruz de Cristo fue la salvación únicamente. Y no quiero que me malinterpretes, dame espacio para explicarme, porque lógicamente con la cruz obtenemos la salvación, amén. Y Cristo fue a la cruz para morir por nosotros pecadores, pero quiero enfocarme en que para muchos creyentes la cruz de Cristo les dio salvación y pare de contar, y se olvidan de todo lo demás. Vivimos y debemos hacerlo con una expectación por la vida que viene, la vida eterna. Hace 8 días el Señor nos hablaba de que muchos no cambian, muchos no se esfuerzan más bien por trabajar en una vida de santidad, porque en verdad no creen, porque solo quien cree en la palabra de Dios, solo quien cree en el Evangelio de Jesucristo, solo quien cree lo que está escrito en su palabra acerca de la vida venidera, tendrá motivos para soportar las pruebas, para soportar las aflicciones, para sufrir por la causa de Cristo. Pero volviendo a lo que nos decía el 31 de diciembre el Señor en su palabra en Nehemías, acerca de la reconstrucción, la restauración que Dios hace de manera integral en nuestras vidas, tenemos que entender, amados hermanos, que hemos nacido, como dice el versículo 23, a una vida, pero no a una vida que pronto se acabará. No podemos confundir la expectativa de la vida eterna con una dejadez en este mundo. No podemos confundir la expectativa de la vida eterna con pensar que entonces ya no me tengo que esforzar y no me interesa cómo esté mi casa, no me interesa cómo esté mi familia, no me interesa cómo estén mis maneras, mis comportamientos, porque soy salvo, el Señor en su gracia soberana me ha salvado y ya. Porque como bien lo hemos estudiado muchas veces, las obras no te salvan, pero si eres salvo producirás obras. Si eres salvo, habrá evidencia en tu vida de que ha habido una salvación. Y tenemos que comprender que Dios nos salva, pero no nos lleva de una vez al cielo. Quedamos viviendo en esta tierra algunos por muchos años.
Aquí sentados con nosotros hay hermanos que llevan 40 años caminando con el Señor, que han conocido el Evangelio hace 50 años, todavía están en esta tierra de los mortales. Y la pregunta es, ¿qué deben hacer estas personas? Puede que lleves unas semanas de que el Señor en su misericordia te haya llamado y te haya salvado, pero sin importar si acabas de llegar, si el Señor te acaba de salvar o si llevas mucho tiempo en el Evangelio, esta palabra tiene aplicación para ti. Hoy vamos a proponernos entender que Dios nos ha salvado, pero eso es solo el principio de la obra que Él realiza en nosotros. Es decir, la salvación no es el final, es solo el comienzo de la magnífica obra que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Dice la palabra eso. Acompáñame al capítulo 2, aquí mismo en la carta del apóstol Pedro, donde ha venido desde el capítulo 1 haciendo un llamado el Señor a través de Pedro a una vida santa. Un llamado diciendo, deben vivir como en santidad, sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Nos está hablando el Señor de eso. Y luego aquí, en el versículo 9, dice lo siguiente del capítulo 2. Pero ustedes no son así. Los que está refiriéndose son aquellos que tropiezan con Cristo, que es la piedra angular. Nosotros, al ser salvos, nosotros al ser redimidos, no somos de los que tropiezan con la palabra de Dios. Dice, ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey o real sacerdocio, una nación santa o gente santa, como dice el original, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. El apóstol Pablo está estableciendo una comparación, está estableciendo un contraste entre aquellos que tropiezan con Cristo, entre aquellos que tropiezan con la palabra de Dios, entre aquellos para los cuales Cristo es un escándalo, como dice, para los judíos es tropezadero, para los griegos locura, para los judíos porque Cristo se hizo maldición, y para los griegos porque era loco pensar que Dios sacrificaría a su propio Hijo para rescatarnos, entre muchas otras cosas. Muchos tropiezan con la roca que es Cristo, no obedecen la palabra, como dice el versículo 8, y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado, y entra nuevamente a hablar del pueblo santo de Dios, de la iglesia de Dios, hablando de los que Dios ha llamado, de los que Dios ha salvado y está santificando en ese momento, porque también les va a glorificar cuando su Hijo regrese. Amén. Pero ustedes no son así, la iglesia no es así. Es importante establecer esto porque todavía hay personas que creen en aquella falsa enseñanza del cristianismo carnal. Personas que siguen pensando que es posible ser cristiano y al mismo tiempo mundano. Que es posible ser cristiano y al mismo tiempo vivir bajo los rudimentos del mundo, siguiendo la filosofía del mundo, siguiendo las doctrinas del mundo. Dice, ustedes no son así. Es una cosa importante, y es que cuando tú miras al mundo, tú puedes decir, el cristiano no es así. Cuando tú miras lo que el mundo enseña, cuando tú miras lo que el mundo predica, porque el mundo predica, hermanos. A veces pensamos que no, pero el mundo predica, el mundo tiene su discurso, el mundo tiene su propia religión, algunas variedades, pero al final tiene una religión donde ellos deciden cómo acceder al paraíso. Pero dice, ustedes no son así. No somos como ¿quién? Como los que tropiezan. No somos como ellos. Por tal manera no podemos vivir como ellos viven. No podemos seguir en una ruina espiritual. No podemos seguir con los muros caídos y con las puertas consumidas por el fuego. Ya iremos a Nehemías para ahondar sobre esto. Ustedes no son así. Es lo primero que establece el apóstol y nos da la razón. Porque son un pueblo elegido. Comienza a decirnos varias cosas. ¿Por qué no somos como ellos? ¿Por qué no nos comportamos como ellos? ¿Por qué no pensamos como ellos? ¿Por qué no hablamos como ellos? ¿Por qué nos choca
cuando escuchamos eso de que, bueno, el Señor conoce mi corazón, yo hablo como el mundo, veo lo que ve el mundo, escucha lo que escucha el mundo, me visto como se viste el mundo, voy al lugar que va el mundo, pero soy de Cristo. Mentiroso. Mentiroso. Si una persona habla como el mundo, piensa como el mundo, ve lo que el mundo ve, escucha lo que el mundo escucha, piensa lo que piensa el mundo, visita lo que el mundo visita, hermano, es del mundo. No importa cuántas veces venga a la iglesia. No importa cuánto tiempo lleve congregándose, no importa cuántas versiones se ha leído, no importa si habla griego, no importa si habla hebreo, no importa si tiene cuántos comentarios bíblicos, si habla como el mundo, se comporta como el mundo, mira lo del mundo, le gusta el mundo, es del mundo. Cuando el Espíritu Santo hace la obra de justificación, donde somos salvos al entender que somos justificados porque se nos ha imputado la justicia de Cristo, porque Cristo ha pagado el precio de nuestra maldad en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre, inmediatamente empieza un proceso de regeneración, de santificación. Sí, es un proceso que va a durar toda la vida, pero tiene que haber un cambio. Hay una nueva criatura. Hay un nuevo corazón bajo esa piel. Hay una nueva persona, una persona que ahora aborrece cosas que antes amaba. Yo era una persona muy vulgar en mi manera de hablar. Ayer vinieron a traer unos andamios para el trabajo que se va a hacer esta semana, si Dios permite. Y salí y dije, Dios mío, qué dolor de cabeza, porque el conductor del carro era una palabra y dos vulgaridades. Y algo en tu interior, que es el Espíritu Santo, le molesta. No te puedes congraciar con eso. Ya no le encuentras sentido a eso. Es decir, hay una molestia cada vez que escuchas una vulgaridad. Hay una molestia cuando están proyectando imágenes que no son decorosas. Hay una molestia contra todo aquello que molesta a Dios, porque ahora tus afectos han cambiado, como nos dice el Señor acerca del nuevo pacto. Hay un nuevo corazón. No dice un corazón mejorado. Jeremías dice, les daré un nuevo corazón. No se los va a mejorar. Tu corazón no es más pulido, más pulcro y un poco menos mundano. Tu corazón es nuevo, si es que has nacido de nuevo. Y si tú con lo que digo no te estás identificando, hermano, es porque no has nacido de nuevo, y te lo quiero decir con todo el amor. Tienes que clamar a Dios para que te salve. No es falta de amor decírtelo, es amor. Clama para que Dios te salve. Suplícale para que te saque de la oscuridad en la que estás. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Lo primero que el apóstol Pablo le manifiesta a la iglesia es que se quiten cualquier vestigio de orgullo. ¿Por qué? Porque eres pueblo de Dios, no porque tú buscaste a Dios, sino porque Dios te eligió a ti. Y no te eligió porque tengas algo especial. Por el contrario, si Dios te ha sacado, si Dios te ha elegido, si Dios te ha llamado, es porque calificas entre lo vil y lo menospreciado. No había nada bueno en ti. No había nada bueno en mí. Y de hecho hoy lo único bueno que hay en mí es el Espíritu Santo, un tesoro escondido en una débil vasija de barro. Y es así con todos los genuinos creyentes de Cristo Jesús. Amado hermano, es un pueblo elegido. Ustedes son un pueblo elegido, un pueblo al que Dios ha llamado, pero Dios los ha llamado por su pura y soberana gracia y misericordia. No había nada especial en Abraham. No había nada especial en Isaac. No había nada especial en Jacob. No había nada especial en Judá. De hecho, cuando hacemos el estudio de la vida de los patriarcas, nos damos cuenta que había mucho que no era agradable a los ojos del Señor. Es la mera soberanía y gracia de Dios sobre tu vida la que ha permitido que hoy seas salvo. Eres un pueblo elegido. No vas a tropezar porque Dios decidió salvarte. No vas a tropezar porque Dios en su misericordia te ha llamado. Porque es la palabra, lo dice, no hay ni uno solo que busque a Dios. Puede que tú allá en tu recuerdo digas, no, yo me acuerdo que yo tomé una decisión. Yo me acuerdo que yo quise, hermano, eso fue lo que usted vio. Pero lo que pasó antes fue que Dios lo llamó. Lo que pasó antes fue que Dios decidió cambiarle el corazón. Así que no tienes por qué jactarte, amén.
¿Por qué para ti no es tropezadero Cristo Jesús? Porque eres un sacerdote del Rey, un sacerdocio real. Algunos de la prosperidad utilizan este versículo para decir que tienen derecho a ser millonarios y derecho a una cantidad de cosas. Pero lo que nos muestra aquí es que somos sacerdotes al servicio del Señor Jesucristo. Somos sacerdotes sometidos al Rey. Somos sacerdotes al estilo de Jesucristo, no por la línea de Aarón, sino por la mera gracia de Dios y la misericordia de Dios. Un pueblo santo, una nación santa. ¿Qué significa? Una nación apartada. No te puedes quedar con simplemente Dios me llamó. Si Dios te llamó, Dios te sacó. Si Dios te llamó, Dios te saca. Si Dios te saca, lo va a permanecer obrando dentro de tu vida. Una nación santa es una nación separada. Es una nación que ya no pertenece al mundo. Nos hablaba el Señor el día jueves a través de nuestro hermano Moisés de que somos peregrinos en este mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido cortados del mundo. La palabra santo también hace referencia a eso. Creo que he puesto el ejemplo varias veces, que se lo escuché al pastor Watcher, de una mujer que está cortando zanahorias tal vez en su mesón y aparta a este grupo. Estas zanahorias ya no están aquí. Las corta y las aparta. No solamente los corta, pero el problema es que algunos creen que Cristo los cortó. Son salvos, pero no los apartó. No, a mí el Señor no me ha sacado todavía de ese grupo de Facebook donde es pura pornografía. A mí el Señor todavía no me ha sacado de esa empresa, nos la pasamos es mintiéndole a todos los clientes, pero no me ha sacado de allá. A mí el Señor no me ha sacado de la discoteca. El Señor me llamó, pasamos mucho aquí en Barranquilla con muchos músicos, abro comillas, cristianos. Entonces, ahorita están gracias, ahorita están tocando en todas estas comparsas, en todos estos eventos y dicen, es que el Señor me salvó, pero no me ha sacado de allá. Eso es mentira. Al que Dios llama, Dios saca. Al que Dios llama, Dios saca. Y eso es verdad aquí y en cualquier parte del mundo. Amén. Son nación santa, posesión exclusiva de Dios. Wow. ¿Alguna vez has llegado a un lugar donde dice uso exclusivo para fulano de tal? Y si tú no eres de ese grupo, ¿qué puedes hacer? No puedes ingresar, no puedes usar, no puedes tomar, porque dice para uso exclusivo. Muchas iglesias dicen para uso exclusivo del pastor, el parqueadero. Entonces nadie puede parquear ahí porque le cae la maldición de Dios. Eso no es verdad, pero volviendo aquí, bendito sea el Señor. Hay tanta cosa hoy. Somos propiedad exclusiva de Dios, somos posesión exclusiva de Dios, es decir, nosotros no podemos ser usados por el diablo, nosotros no podemos permitirnos ser usados por el mundo, no podemos usar nuestros cuerpos para contaminación, para pecado, porque le pertenecemos exclusivamente a Dios. El momento que una persona es llamada por Dios, salvada por Dios, justificada por Dios, viene un sello que dice propiedad exclusiva de Cristo. Propiedad exclusiva de Cristo. Cuando estaba en el colegio, no hace mucho tiempo, en el colegio marcaban los cuadernos y uno les ponía varias marcas, decía pertenece a Juan Carlos Hernández, pertenece a, ¿qué significa? Que ¿quién podía escribir en ese cuaderno? Yo, era mi cuaderno. No era de mi hermano, era, aquí dice Juan. Y mi mamá tenía la costumbre de marcar las medias. Entonces uno veía la J ahí. Entonces iba mi hermano con, esa media es mía. ¿Por qué dices? Porque tiene la J. Ya, es mía, esa media es mía. Hermano, Cristo tiene el derecho a reclamar la posesión sobre tu vida porque sobre ti, si en verdad has nacido de nuevo, hay una marca que dice, pertenece a Cristo Jesús. Ya no te perteneces a ti mismo. Eres propiedad exclusiva de Dios. Y algunos dicen, bueno, sí, yo soy propiedad exclusiva de Dios, pero igual puedo hacer lo que yo quiera. Mentira. Mentira, hermano, porque usted si ha sido comprado por Dios, le pertenece a Dios. Él lo ha sellado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce en el creyente el deseo de hacer las buenas obras que el Padre ha preparado desde antes de la fundación del mundo.
El creyente tiene un deseo genuino por agradar a Dios. El creyente tiene un deseo por hacer las cosas que a Dios le agradan, porque ha entendido que ha sido comprado no por oro ni plata, sino por la preciosa sangre del Hijo de Dios. Ha entendido, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque acabamos de cantar una canción muy bonita. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Estaba leyendo esta semana un libro y el autor del libro decía algo que me confrontaba y decía: cuando empecé mi vida cristiana, decía este autor que ya falleció, cuando empecé mi vida cristiana no me atreví muchas veces a cantar los salmos y los coros de la iglesia, los himnos de la iglesia, porque lo que esos himnos decían no era aún verdad en mi vida. Y me sentía como un hipócrita. Cada vez que cantaba eso y comparaba lo que hice en la semana, decía, no puedo decir eso. Y me confrontaba bastante. Porque ¿cuántas veces has cantado? Hazme un siervo para tu gloria. Te pertenezco. La aflicción de este mundo jamás se compara con la gloria que ha de venir. Pero viene la aflicción y ya no quieres ni leer la Biblia. Tiene que haber coherencia. Tiene que haber coherencia. Amén. Posesión exclusiva de Dios. Esa es una de las verdades más de doble cara, reconfortantes del cristianismo, al saber quién cuidaba el cuaderno de Juan Hernández. Juan Hernández. Yo cuidaba mi cuaderno. ¿Quién cuida la iglesia? Cristo. La iglesia está bajo el cuidado de Cristo. Esto es una verdad que trae consuelo a mi vida. Es una verdad que trae consuelo a mi alma. Es una verdad que me anima a seguir diciendo: si yo le pertenezco a Cristo y ha pagado tan alto precio por mí, seguramente Él me va a cuidar. Seguramente Él me va a guardar, seguramente Él me llevará hasta el final del camino. Él proveerá todo lo necesario, me dará todo lo necesario para que pueda vivir haciendo lo correcto hasta el día en que Cristo vuelva. Seguramente, como nos decía a través de Haider el día viernes en la vigilia, aunque pase por dificultades, aunque pase por tribulaciones, eso no significa que Dios ya no me ame, porque si Dios me ha puesto su sello de propiedad exclusiva, Él me va a cuidar. Yo no estoy dependiendo de la economía, yo no estoy dependiendo del gobierno, yo no estoy dependiendo del clima, no estoy dependiendo de los médicos. Hace 2 días fui con mi esposa al médico y bueno, fue el mismo médico que me atendió la primera vez lo de los pulmones. Y fuimos a cita de mi esposa porque es un buen médico igual. Me dijo: sé todo lo que has hecho, con qué médicos has estado que te hicieron, él está enterado de todo. Y comenzó a preguntarme y yo le dije: bueno, ¿qué harías tú en mi caso? A ver, Doc, ¿qué harías tú en mi caso? Y me dijo: yoga. Espérate, tú eres uno de los médicos con más preparación académica, estás trabajando en una de las mejores clínicas de la ciudad, dictas seminarios científicos, ¿y qué es lo que quieres que haga? Tu caso, yoga, no hay más. Pero mi salud no está en las manos de la ciencia. Eso me ratificaba. Yo decía: definitivamente, si no me sanas tú, no me sana nadie. Yoga, están bien desesperados para mandarlo a hacer unos yoga. Ok, cierro el paréntesis allí. Pero el punto, amado hermano, es que Dios te ha marcado como su posesión exclusiva. Y la otra cara de esa moneda es la molestia de: yo quiero que Dios me salve, pero no quiero que Dios me mande. Yo quiero que Dios me salve, pero ¿por qué se mete con mis finanzas? Ok, Señor, me salvaste, gracias, me salvaste del infierno, me salvaste de tu propia ira, me has rescatado, me has dado tu nombre, pero lo que yo veo es una cuestión mía, mis ojos son míos, si no, ¿para qué me los diste? Lo que yo escucho es una decisión mía, lo que me pongo es decisión mía, a dónde voy es decisión mía. Entonces, no te gusta que Dios diga que es tu dueño, porque es tu dueño si verdaderamente has nacido de nuevo. Ahora te voy a decir algo que tal vez no te agrade si estás en ese lado de la moneda, pero si a ti te molesta tanto eso, lo más seguro es que tú no has sido sellado. Porque la carne pelea, amén.
Es verdad, la carne pelea. Pero si la carne siempre gana, hermano, lo más seguro es que usted no ha nacido de nuevo y necesita ponerse de rodillas hoy y clamar a Dios porque tenga misericordia de su alma y le salve. Por eso, ¿por qué? Porque somos un pueblo elegido, porque somos sacerdotes del Rey, porque somos una nación santa, porque somos posesión exclusiva de Dios. Por esa razón, 4 razones que nos ha dado el Señor a través de Pedro, podemos mostrar a otros la bondad de Dios. La verdad que en este punto la traducción de la NTV no es tan exacta a lo que dice casi todas las versiones griegas. Lo que dice más bien es para que puedan anunciar las virtudes, y el original las proezas de aquel que les llamó. Por eso han sido llamados, para eso, más que por eso, para eso han sido llamados, para mostrar al mundo las proezas, las virtudes de aquel que les ha llamado y les ha hecho pueblo, nación santa y propiedad exclusiva de Dios, sacerdocio real. Para que mostremos a otros, ¿a quiénes otros? No solamente al mundo, sino a los que están a nuestro alrededor, lo que Dios ha hecho, las proezas que Dios ha hecho. Pero quiero que te hagas una pregunta. ¿Cómo el mundo va a ver que Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Cómo le muestras las proezas al mundo simplemente diciendo soy salvo? No, el mundo tiene que ver un cambio en tu vida. El mundo tiene que preguntarse, tu familia que no es creyente debe preguntarse y debe poder ver la proeza, las virtudes de Cristo a través del cambio en tu vida. Habiendo establecido lógicamente que no hay salvación por obras. Pero hermano, bueno, te hiciste cristiano, que es lo que el mundo entiende, te metiste a cristiano, que es lo que el mundo entiende, y entonces soy salvo. ¿Sabes qué te dice el católico? Yo también. ¿Qué te dice el mormón? Yo también. ¿Qué te dice el testigo de Jehová? Yo también. Y todos te dicen yo también. Todos son salvos según el mundo. Pero la iglesia ha sido apartada, ha sido cortada, ha sido separada para mostrar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Hermano, las obras nos salvan, pero el mundo ve las obras de la iglesia. El mundo se da cuenta si en verdad eres o no eres creyente. El mundo se da cuenta, los que están a tu alrededor se pueden dar cuenta si en verdad ha habido un nuevo nacimiento, aunque ellos no entiendan el término, pero van a comprender a través del testimonio de tu propia vida. Deja una marca aquí y volveremos al final y acompáñame al libro de Nehemías. Nehemías, cuando lo tengas me das un amén, por favor. Nehemías capítulo 4. Rápidamente, aunque lo hicimos hace 3 semanas cuando estuvimos también estudiando otra porción, Nehemías es un libro escrito después del exilio babilónico, después de que habían regresado del exilio en Babilonia. Un libro que se escribe con el propósito de que la gente entienda cómo Dios fue el que obró misericordiosamente para traerlos de regreso a la buena tierra que Dios había prometido y cómo Dios es el que estaba detrás de la restauración de la nación de Israel. Cómo Dios esperaba que ellos entendieran eso, fuesen fieles a eso y por tal motivo permaneciesen en obediencia sabiendo que si Dios había destruido antes a Jerusalén y al templo, estaría dispuesto a hacerlo nuevamente si ellos se volvían de nuevo a la idolatría. Teniendo eso en mente, vamos al capítulo 4. Nehemías, como lo estudiamos, copero del rey Artajerjes, vuelve a Judá como tal, porque Dios le llama, Dios inquieta su corazón para que deje la comodidad que tiene y vaya a estar con los que habían vuelto del exilio. Cuando Nehemías llega se da cuenta que lo que escuchó era verdad. Las murallas estaban destruidas y las puertas de la ciudad consumidas por el fuego. Nehemías
llega con una autorización previa que había conseguido por la gracia de Dios para reconstruir la ciudad. Y este punto que vamos a estudiar nos va a permitir ver que es necesario restaurar. Que Dios, cuando llama a una persona, no lo llama y lo deja con su vida destruida. Nuestro Dios es un Dios que restaura. Aunque escuchemos tantas veces eso en boca de los falsos maestros, aunque escuchemos tantas veces eso en boca de los falsos predicadores, no podemos olvidar que nuestro Dios restaura. Cuando una persona verdaderamente ha sido convertida, Dios va a comenzar a obrar en la vida de esa persona. Ahora, el problema radica en concentrarse en la restauración de la vida de la persona. Entonces, para muchas personas es: tienes tu matrimonio mal, ven a Cristo, y vienen, arreglan el matrimonio, ¿y qué hacen? Se van. No sirve de nada. Dentro de poco ese matrimonio va a estar igual, y peor aún, su alma seguirá condenada. Pero cuando venimos a Cristo, como nos lo recordaba el Señor en Romanos el día viernes, el Señor nos puso en la relación correcta con Él a través del sacrificio de Cristo. Una de las grandes mentiras en la predicación del evangelio, en el evangelismo, es: mira, el cristianismo es relación con Dios. Eso es mentira. Te invito a tener una relación con Cristo. Él ya tiene una relación con Cristo. Todo ser humano tiene una relación con Cristo. Lo que pasa es que es una relación de enemigos, es una relación de enemistad, es una relación incorrecta. Lo que dice la Escritura es: Cristo, a través de su sacrificio, nos pone en la relación correcta con Dios. Amén. Pero cuando mi relación vertical, cuando una persona en verdad tiene una buena relación con Cristo, su relación vertical está bien, esta relación vertical afecta todas sus relaciones horizontales. Es imposible hablar de que tengo bien mi relación con el Señor y no me puedo hablar con mi esposa. ¿Cómo puede ser? Tengo bien mi relación con el Señor y no puedo hablar con nadie en la congregación porque siempre peleamos. ¿Cómo puede darse eso? No puede ser. Si esta relación está bien, esto comienza a cambiar, comienza a cambiar. Así que vamos a estudiar capítulo 4, versículo 1, las dificultades que enfrentamos en ese proceso de restauración, en la segunda parte. Dios nos llama para separarnos, Dios nos llama para ser su pueblo santo, pero en ese proceso de separarnos y en ese proceso de santificarnos vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar oposición. Nehemías 4, versículo 1. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios, o se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? Tobías, el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Wow. Amado hermano, bien sea que estés comenzando a caminar con el Señor, bien sea que hayas pecado y ese pecado ha traído consecuencias a tu vida porque Dios es justo y disciplina a su pueblo, necesitas entender que en el momento en que comenzamos el proceso de restaurar, cuando comenzamos la tarea, la ardua tarea de poner las cosas en nuestra vida como Dios dice que deben estar, cuando nos esforzamos en mejorar nuestro matrimonio, cuando nos esforzamos en ser los padres que la palabra dice que debemos ser, cuando nos esforzamos en llevar nuestros negocios como dice la Escritura, cuando comenzamos a restaurar nuestro altar privado de oración, cualquier cosa que vaya en la dirección de poner una vida a la manera de Cristo, vamos a enfrentar oposición. Sanbalat era un hombre importante, Tobías también era un hombre importante, reconocido en el momento en que Nehemías escribe.
Y estos hombres, al ver que están reconstruyendo, que el pueblo ha comenzado a reconstruir la muralla, recordemos que una ciudad sin murallas era una ciudad desprotegida, era una ciudad sujeta a ser atacada por el enemigo. Al ver que están reparando las puertas, que una ciudad sin puertas era una ciudad sin honra, sin sabiduría, porque en las puertas se reunían los sabios de la ciudad, los ancianos de la ciudad. Una ciudad sin puertas cualquiera podría entrar y salir y no ser detectado. Y cuando comienza la reconstrucción, se enoja mucho Sanbalat, se enoja mucho Tobías. ¿Por qué? Porque no desean ver que las cosas mejoren. Comienza a burlarse. ¿Qué cree que está haciendo este grupo de debiluchos judíos? ¿Creen que pueden reconstruir la muralla en un solo día? ¿Acaso se les va a permitir ofrecer sacrificios? ¿Creen que se les va a permitir reconstruir por ofrecer un sacrificio simplemente? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con estas piedras rescatadas de los escombros y para colmo calcinadas? Recuerda que Jerusalén fue sitiada y fue quemada. Lo que Tobías está diciendo, lo que Sanbalat está diciendo, tiene una mezcla de verdad, porque realmente estaban trabajando con los escombros. Y muchas de las piedras que estaban usando eran piedras que habían sido pasadas por un incendio bastante grande. Dice Tobías, esa muralla se vendría abajo si un zorro camina sobre ella. Ahora, no está hablando Tobías de un zorro porque es astuto, sino de un zorro porque pesa poco y solo con caminar se va a venir abajo. Y si una muralla se viene abajo porque un zorro camine sobre ella, ¿qué protección puede brindar a los habitantes de la ciudad que protege? Ninguna. Cuando una persona, una familia es salvada por el Señor, cuando una familia es disciplinada por el Señor y comienza el proceso de restauración, una persona comienza a caminar con el Señor y se da cuenta de que mucho de lo que está en su vida no agrada a Cristo, que mucho de lo que está haciendo no agrada a Cristo y se dedica a trabajar, porque la palabra dice: Dios da el querer como el hacer. Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que trabajar, tienes que esforzarte en llevar una vida santa. Amén. Pero comenzamos a hacerlo y hay molestia en el mundo. Hay molestia en tus familiares inconversos. Hay molestia en tus amigos de antes. Hay molestia entre los que te conocen. Hay molestia. ¿Por qué? Pero ¿por qué está mejorando su casa? ¿Por qué ahora su matrimonio se ve diferente? Cuando una persona tiene un matrimonio infeliz y ve a una pareja que se dan cariño, respeto y amor, se molesta. Se molesta porque no tiene eso, le fastidia que otros se traten bien, le molesta que otro no diga vulgaridades, le molesta que otro no se emborrache, es lo que pasa acá. Y comienzan a decir cosas para desanimar, porque una de las primeras formas de traer desánimo al mundo es hacernos creer que la tarea va a ser imposible. ¿Acaso crees que vas a poder mejorar el comportamiento de tu hijo en un día? No, hermano, no va a ser en un día. Es un proceso. ¿Acaso crees que tu matrimonio se va a restaurar ya? En la tarde está restaurado. Son los mejores esposos del mundo. No seas tonto, no va a pasar eso. Es que nadie dijo que va a pasar en un día, aunque Dios puede hacerlo en un día. Pero es un proceso. Cuesta. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, pero el mundo viene a decirnos: no lo vas a poder hacer. Y te va a decir algo: es que no te olvidas dónde te la pasabas. Es que no te acuerdas lo que decías, es que no te acuerdas lo que prometiste, es que no te acuerdas a lo que te dedicabas. ¿Cómo crees que de eso saldrá algo bueno? Y la respuesta es que humanamente no. Pero en Cristo somos una nueva creación. No estamos reconstruyendo con piedras calcinadas, estamos construyendo a través de la palabra y del poder del Dios Todopoderoso. Amén. Versículo 4. Entonces oré: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. O sea que cuando yo estoy tratando de hacer las cosas bien y alguien me dice:
No vas a poder tú, borracho una vez, borracho toda la vida, tú fuiste mujeriego, tú fuiste vulgar, vulgar serás. Entonces puede orar, Señor, que caigan su insulto sobre él, maldícelo, no se la perdones. No. En el Nuevo Testamento nosotros estamos llamados a bendecir a los que nos maldicen, a orar por nuestros enemigos, porque hay que comprender, estamos leyendo un libro del Antiguo Pacto. Amén. Entonces cuidado con esto. No haga cara de decepción, hermano. Por fin, porque alguno dijo, ay Señor, es revelación del día. No. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. El 31 el Señor nos decía, tienes que sumar la acción a la palabra. Tienes que pasar del amén. No te puedes quedar en amén, sí, amén, hay que ser un buen esposo, amén, hay que orar, amén, hay que discipular los hijos, amén, hay que levantarse temprano, amén, hay que... No, pasa del amén, haz, actúa. Y aquí nos dice el versículo 6, la muralla se completó hasta la mitad porque el pueblo había, ¿qué? Porque el pueblo había orado con entusiasmo, porque el pueblo había ayunado con entusiasmo, porque el pueblo había vigilado con entusiasmo, trabajado. Hay muchos que ayunan por su matrimonio, qué bien, pero no trabajan por su matrimonio. Ayune y trabaje. Haga las dos cosas, amén. Perdón. El pueblo había trabajado con entusiasmo. Una de las cosas que tenemos que comprender es que Dios no bendice la pereza. Dios no bendice la vagancia. Aún en el Nuevo Testamento, cuando Dios dice no se preocupen por qué van a comer, ni por qué se van a tomar, ni cómo se van a abrigar, después dicen Tesalonicenses, el que no quiera trabajar, que no coma. Ay, pero el Señor dijo que no me preocupara por la comida. Sí, pero te mandó a trabajar. Es tremendo, porque a veces se pegan ahí. Ya el Señor dijo que no me preocupe, ¿yo para qué trabajo? Señor, soy como un lirio del campo, vísteme. Se paran en la ventana a piar, piu, piu, manda comida, como los pájaros que alimentan. No, no, vaya y trabaje. Salga, hermano, bajo el caluroso sol, salga. No sea flojo. El que no trabaja, que no coma. Y aquí nos viene a decir cómo se construye. Hay gente que dice, oye, qué chévere, ¿por qué tu hijo es así de obediente? Bueno, trabaja, ¿tú crees que es fácil? Oye, qué chévere cómo te hablas con tu esposa, con tu esposo, que trabaja. ¿Tú crees que es fácil? Oye, qué chévere, tú sabes dónde están los libros de la Biblia ubicados. Léela, léela. Porque algunos Nehemías, ¿de qué? Ay, ¿cómo llega allá? Eso es el Espíritu Santo que le revela en dónde queda el libro ubicado. No, señor. El Espíritu Santo le trae a uno cuando está predicando citas que ya he leído varias veces. Eso es diferente. Pero dame infusión de Biblia. No, hermano. Había trabajado con entusiasmo, que significa había trabajado arduamente. Arduamente. Uno nunca asocia trabajar con entusiasmo con alguien que trabaja poco. No, estoy feliz, pero solo he pintado aquí. Pero feliz, qué entusiasmo, no. Uno dice, oye, mira cómo le rindió, qué entusiasmo. Entusiasmo, bueno. Habían trabajado con entusiasmo los hermanos y por eso la muralla ya iba en la mitad, porque habían trabajado con entusiasmo. Y ten eso pendiente aquí para lo que viene. Verso 7. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Lo que vemos acá es cómo aumentan los enemigos que tenía el pueblo de Judá. Ya no era solamente Tobías, ya no solamente era Sanbalat, ahora son pueblos completos. Ya es naciones que están vecinas, circuncidando al pueblo de Israel, al lado de ellos, alrededor de ellos, que se enojan
y que comienzan a hacer planes, que comienzan a tramar la manera de atacar al pueblo de Judá que está realizando la tarea de reconstruir la muralla. Amado hermano, dice que ellos hicieron planes para querer confundirlos, causar confusión. Porque donde está un pueblo confundido, no puede, ¿cómo van a coordinar la construcción de una muralla si están en confusión? Hermano, no cambia mucho la estrategia del mundo. Una persona que está trabajando por honrar a Cristo con su vida, por hacerse cada vez más semejante a Cristo, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo y esforzándose en hacerlo, en decir, esto dice la palabra, yo voy a vivir de esta manera, me voy a dedicar a hacer las cosas como Dios dice, y comienza a tener unos buenos resultados, comienza a ver que las cosas van mejorando espiritualmente, ha comenzado a crecer en el conocimiento, en el temor de Jehová, ha comenzado a hacer extensivo eso a su casa, a los que están a su alrededor, y va a haber multiplicado los enemigos. Por eso el apóstol Pablo puede decir, esto digo verdad y no miento. Si alguno quiere seguir a Cristo, hacerse discípulo de Cristo, obedecer a Cristo, sufrirá persecuciones. Si a usted nadie lo ha perseguido, no es una buena señal. El cristiano es perseguido. El cristiano es perseguido porque cada vez se van levantando más. ¿Cómo puede ser? Les molesta que hayas cambiado. Les molesta que ya no pienses como ellos. Intentan detenerte y traen confusión. Hermano, eso viene de dos maneras. Por un lado, puede venir la confusión en tu propia vida. Tratan de traer confusión en tu mente, como lo deja ver muy bien este precioso libro, El progreso del peregrino, cómo vienen personas a tratar de disuadirlo de que lo que está haciendo al seguir a Cristo está mal, de que sufrir por Cristo está mal. Pero también es importante ver cómo el mundo y el enemigo utilizan la confusión en medio de las familias. Dividen las familias, dividen las congregaciones para poder llevar a cabo la obra, o más bien, detener la obra de restauración, la obra de reconstrucción. Versículo 9 da la respuesta. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad de día y de noche para protegernos. La palabra es clara. En vano vela la guardia si el Señor no guarda, pero la guardia vela. En vano vela la guardia si el Señor no guarda, pero la guardia vela. Nehemías, actuando con sabiduría, pone guardias en la ciudad de día y de noche. ¿Para qué? Para estar protegidos frente a los posibles ataques. No sé cuántas veces desde este púlpito el Señor nos ha llamado a estar alerta. Cuántas veces nos ha dicho, estén atentos, está atento en tu matrimonio, está atento con tus hijos, está atento con tu familia, está atento en la congregación, está atento en todo lo que estás haciendo, porque el enemigo nuestro no descansa. No podemos hacer ojos cerrados ante las maquinaciones del diablo. No podemos olvidar que el mundo trata de confundirnos. No podemos olvidar que el cristiano permanece en medio de una guerra. No la guerra espiritual de andar sacando el demonio de techo y demonio de foco y de aire, toda esa cantidad de necedades infantiles. Pero sí tenemos una lucha y debemos vivir en guardia. Amén. Amén. Entonces, verso 10, el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Mira cómo cambian las cosas. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Llega un momento en la vida de todo creyente que yo creo que el que diga que no, hermano, déjeme tener el beneficio de la duda. En que un genuino creyente, estoy hablando de genuinos creyentes, que están tratando de glorificar a Dios en cualquier área, se cansan. Dicen, oye, es mucho el trabajo. Mira, yo he tratado de someterme a mi esposo, pero entre más me intento someter, este hombre como que más se pone difícil. Mira, he tratado de amar a mi esposa, de tratarla y he hecho cosas y me muerdo la lengua y hago, pero
Entre más hago, esta mujer como que me la quiere montar más. Mira, me he esforzado con mis hijos, he hecho, pero no, ya no más. Llega un momento en que comenzamos a ver que los escombros son demasiados. Nos desanimamos. Sin embargo, quiero que tengas en cuenta que el pueblo de Judá estaba en más de la mitad del trabajo. Ya iba la mitad de la muralla construida, pero cuando comienzan a mirar todo lo que falta por construir, se sienten impotentes y dicen, no, mira, esto es perdido. No voy a poder, no lo vamos a lograr, o sea, esa muralla se va a quedar destruida. Hermano, por eso la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando estudio la palabra y veo todo lo que Cristo espera de mí, cuando estudio la palabra y veo todo lo que estos santos hombres y mujeres de Dios hicieron, cuando estudio la palabra y me doy cuenta de la manera en que debería vivir siempre mostrando el fruto del Espíritu Santo en mi vida y todo lo que me falta por hacer, hay momentos en que siento no voy a poder vivir siempre de esta manera, no voy a lograr llegar a ese estándar, es imposible que me conforme a la imagen de Cristo. Cristo es Dios, Cristo es perfecto y comienzo a justificar. Pero cuando levanto los ojos y miro a Cristo y entiendo que Él me compró, hermanos, descanso, porque no se trata de lo que yo haga, sino de lo que Él ha hecho por mí. Pero hay momentos en que miramos abajo. Hay momentos en que miramos la dificultad. Hay momentos en que miramos en cuánto todavía nos falta por hacer. Amado hermano, no te concentres en lo que falta por hacer. Hay una manera en que Dios mantiene a su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento concentrados en el poder de Dios, y era a través de los monumentos conmemorativos. Todo diciéndoles, hagan monumentos que les recuerden lo que Dios ha hecho en el pasado. Amado hermano, cuando usted esté mirando los escombros que faltan por levantar en su vida, cuando usted esté mirando lo que le falta por crecer en la semejanza de Cristo y sienta desfallecer, mire lo que ya ha construido. Mire lo que Dios ya ha hecho. Mire lo que Dios ya ha cambiado en su vida. Mire lo que Dios ya ha restaurado. Mire a Cristo y entienda que Cristo ha prometido llevarlo hasta el final de la carrera. Porque Él ha prometido llevarnos hasta el final de la carrera. Ninguno llegará a la Jerusalén celestial diciendo, en mi propia fuerza lo he hecho. Todo el que llegue al cielo va a tener que decir, cuando le pregunten ¿y cómo llegaste? Va a decir, míralo a Él, el que está sentado a la derecha. Así llegué. Nadie va a llegar por su propio mérito, pero eso no es motivo para no construir. Eso no es motivo para no esforzarnos. Amén. Mientras tanto, versículo 11, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. El odio del mundo por el cristiano va creciendo. Así como podemos ver qué es lo que está pasando acá, ya estos pueblos no solamente estaban pensando en detener la construcción, sino ya estaban hablando de matarlos a ellos. Decían, no, mira, ya no nos basta con parar la obra. Ya no vamos a quedar satisfechos con detener el avance. Ahora vamos a quitarles la vida por atreverse a intentar restaurar las murallas. El odio del mundo por el cristiano va creciendo. Tú no puedes engañarte pensando que, cuando el Señor me salva y me llama, me saca del mundo, entonces me odian porque me hicieron cristiano. Me hizo cristiano el Señor, o como ellos lo ven, me hice cristiano. Pero luego comienzan a amarme. Amado hermano, si la relación con aquellos que están a tu alrededor, en lugar de hacerse cada vez más tensa y sentir tú el rechazo de ellos, comienzan a aceptarte en sus reuniones, comienzan a aceptarte en su mundo, hay un problema grave. Hay un problema grave, porque entre más te pareces a Cristo, más te odian. Lee los evangelios. Cristo al principio tenía o gozaba por lo menos de buena reputación como maestro. Los fariseos le invitaban a su casa a comer, se reunían con él, le hablaban como rabí, le decían maestro.
Pero a medida que Cristo iba predicando el evangelio, a medida que Cristo iba haciendo más estrecho el camino, el odio de ellos iba creciendo, iba aumentando, iba siendo cada vez más profundo. Ya no le decían rabí, le decían samaritano endemoniado. Ya no le decían Jesús de Galilea, de Nazaret, le decían, eres el mismo Belcebú, el que está obrando a través de ti. El odio del mundo por el creyente siempre va en aumento. Por eso es tan tonto, por eso es tan ingenuo y tan no bíblico, que es lo peor de todo, tan antibíblico podría llegar a decirlo, que la iglesia esté tratando de ganarse el favor del mundo. Cuando el mundo no tiene problema con tener la iglesia en sus eventos, hay un problema con la iglesia, no con el mundo, con la iglesia. La iglesia siempre ha sido la piedra en el zapato del mundo. La iglesia es y será la molestia del mundo, siempre la que dice, no, así no. La iglesia le recuerda al mundo que está en oscuridad. La iglesia le recuerda al mundo que está condenado. La iglesia le recuerda al mundo que está bajo la ira de Dios. La iglesia le recuerda al mundo que la única manera de ser salvo es dejando a un lado el orgullo de las obras y someterse a la gracia divina. La iglesia le recuerda al mundo su total incapacidad de acceder a la salvación por sus propios méritos, y por eso el mundo aborrece y aborrecerá la iglesia. Nunca ha sido de manera diferente y nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer, amado hermano. Si tú vives a la manera de Cristo, cada vez que hay un evento familiar, cada vez que hay una situación en la casa, cada vez que hay algo en la empresa y tú dices, no, ya salió el cristiano otra vez el amargado, otra vez. Porque somos gente santa, o como lo pensaba esta semana, los cristianos somos gente rara. Somos raros. Hacemos cosas raras para el mundo. Cosas que el mundo dice están, ¿qué? Locos. Están locos. ¿Cómo no hacen aquello? ¿Cómo no permiten esto? La vez pasada escuchaba de la iglesia de Grace Community, el pastor MacArthur, que fue un periodista, porque es una iglesia tan igual grande. Y le dijo, ¿puedo hablar con la gente de aquí? Le dijo, pues claro, hable con ellos. Y hablaba con las mujeres y comenzaba a preguntarles a esas mujeres qué habían estudiado y qué preparación tenían y qué posibilidades tenían. Y decía, ¿cómo es posible que una mujer tan preparada como usted y como usted y como usted se someta a la autoridad de un hombre en esta época de la liberación femenina? ¿Y cómo es que usted prefiere quedarse en la casa cuidando a sus hijos cuando podría ser la directora de tal agencia? Somos gente rara. ¿Cómo es que usted, una familia, dice, oye, si mi esposa se va para el mundo a trabajar, compraríamos casa, compraríamos carro? Y decimos, no, mejor es hacer las cosas como Dios dice. Somos gente rara. El cristiano es raro. En el único lado donde no nos vemos raros es aquí. Pero una vez salimos, hermano, como decía mi esposa, somos el perro a cuadros de la cuadra. ¿Tú has visto un perro a cuadros? Sería raro. Así somos. Así nos ven. Oye, qué raro esta gente. Todo el mundo, la ciudad está pensando en modo carnaval y nosotros diciendo, ay Señor, ten misericordia de esta ciudad. Raros. Bueno, tú no vas a carnavalear, pero ¿por qué no aprovechas y vendes Coca-Cola, aunque sea allá? Y dices, no. Oye, pero gánate algo ahí. ¿Por qué no? Raros. Porque somos un pueblo santo, especial, apartado por Dios. Amén. El odio debe ir creciendo. Los judíos, creo que nos vamos a ir para parte B. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla
en los lugares más descubiertos y puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Había judíos que no vivían en Jerusalén, sino que estaban viviendo en los alrededores, en la parte rural, podríamos decirlo así, de Jerusalén. Estos judíos estaban más cerca de esos pueblos enemigos, y aunque no se habían dispuesto a ir a trabajar en la reconstrucción, de todas maneras eran judíos y escuchaban los planes de los árabes, escuchaban los planes de los samaritanos, escuchaban los planes de los enemigos y venían y le advertían a sus hermanos judíos: los van a atacar por todo lado, les van a caer por todo lado. Lo que está diciendo: llegarán de todos lados y nos atacarán. Hay planes que hace el mundo y hay planes que hace el enemigo. Voy a hacer una pregunta ingenua. ¿Hay alguien en este lugar? ¿Hay alguien en este lugar que pueda levantar la mano para decir: hay momentos en mi vida en que me han atacado por todo lado al tiempo? Estoy enfermo, tengo problemas en el trabajo, se me dañó la estufa, se me dañó la lavadora, se me dañó la licuadora, todo el mismo día. Se cayó el cielo raso, se me rompieron los zapatos, discutí con mi esposo en la mañana. Oye, por todo lado. ¿A alguno le ha pasado eso aquí? Somos gente rara, hermano. Nos pasan cosas. A veces es al tiempo, que a veces uno dice: no, eso no es tan malo. A veces uno dice: bueno, de a uno, pero a veces uno está peleando aquí y, oye, para por acá, y le toca por todo lado. Como que todos se ponen de acuerdo. Sí, hermano, la escritura te muestra eso. Hay momentos en que todos se ponen de acuerdo y te atacan por todos lados. Por todo lado. Ahora, ¿para qué nos muestra la escritura esto? ¿Para que digamos no? Para que te prepares. Para que te prepares, amado hermano, para que hagas lo que hicieron nuestros hermanos judíos. ¿Qué hizo Nehemías? Coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla. Si sabemos que nos van a atacar, debemos prepararnos para la batalla. Si sabemos que nos van a atacar, debemos prepararnos para la batalla. Juan, ¿compró pistolas? No. Hermano, no. Usted de la iglesia, ore y estudie la palabra de Dios. Debemos estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cuáles son nuestras armas? Son espirituales. No militamos según las armas de este mundo. Yo sí me voy a preparar, se la voy a aplicar y vas a ver, y que me le adelanto con la demanda y que no te preocupes. Si toca responder una demanda, respóndela. Pero tu arma principal es ¿cuál? La oración y la lectura de la palabra de Dios. En la palabra te vas a reconfortar, con la palabra vas a poder responder. Y si se te dañó licuadora, sanduchera, estufa, horno, todo el mismo día, vas a poder decir: he aprendido a vivir con abundancia y con escasez, alabar al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Y cuando se dañe la licuadora y vas a prender la sanduchera y ¡puf!, dices: bendito sea Jehová. Pero un bendito sea Jehová genuino, ¿no? No como algunos que usan el nombre del Señor para blasfemar. Entonces vas a darle gracias a Dios porque se quemó la sanduchera. Se rompió el zapato. Yo solo aprendí con mi esposa. El Señor usa mucho a mi esposa para ministrar mi vida. Una vez se me rompió el zapato y no tenía más, y ella dijo: bendito sea el Señor, vas a estrenar zapatos. La lógica de ella fue completamente inversa a la mía. La mía fue: Señor, hasta los zapatos. Señor, ella: vas a estrenar zapatos, se rompieron, llegará otro. Amén. Es una lógica diferente. Es una lógica espiritual. Es una lógica de dependencia en Cristo. Es una lógica de decir: Él me ha reclamado y me ha sellado como su posesión exclusiva. Ahora, tú dices: ¿será? ¿Me voy para el centro comercial a ver dónde están regalando zapatos? No. ¿Sabes cómo lo ha hecho el Señor? Otro hermano dice: mira, tengo esos zapatos que no uso. No, Señor, pero así tampoco. ¿Y si son usados, qué? Si te los pusiste la primera vez, tú estás estrenando.
estrene de segunda, como nuevo. Bueno, pero ¿estrenó o no estrenó? Dios suple, hermano. Dios hace cosas maravillosas, pero tenemos que estar preparados para responder la batalla espiritual a la manera del Señor. Amados, no alcanzamos a continuar, el tiempo no nos da y no quiero apresurar la palabra, así que si el Señor lo permite, el próximo domingo terminamos esta enseñanza. Seguimos estudiando Nehemías capítulo 4 para que usted lo vaya preparando también, y Nehemías capítulo 6, lo vaya leyendo en su casa y venga con la mente más preparada, el corazón más preparado. Pero por ahora bástenos, hermano, no hemos terminado el culto. Por ahora bástenos con entender que la salvación no es el final, es solo el principio, y que debemos esforzarnos en restaurar, en reconstruir, y que si estás reconstruyendo vas a enfrentar oposición. Amén. Vamos a orar, hermanos.